Buenas tardes, mi nombre es Francisco Guillermo Salas Pérez y estoy presentando este video como parte de la materia de electricidad y magnetismo en el tema de análisis de circuitos. Y bueno, ahorita vamos a presentar en primer lugar un material que está disponible en la plataforma Moodle sobre el tema de la tercera unidad de análisis de circuitos. Entonces, este material que se muestra aquí, sobre leyes de circuitos que son útiles para el análisis, pues está disponible en la plataforma, como les digo, para descarga. Y también, pues ahorita voy a explicarlo en forma breve, porque lo vamos a utilizar para un ejemplo. Entonces, bueno, dijimos que las leyes básicas que se utilizan para el análisis de circuitos, pues son, en primer lugar, la muy conocida ley de Ohm y también las leyes de Kirchhoff, de la cual pues la primera es la ley de voltajes de Kirchhoff, que nos dice que la suma algebraica de los voltajes en una malla cerrada es igual a 0 y se representa con esta ecuación, y la abreviamos con las letras L, V, K. Y la otra ley pues es la ley de corrientes de Kirchhoff, que nos dice que la suma algebraica de los voltajes, más bien de las corrientes que entran y salen de un nodo, es igual a 0. Muy bien. Y pues algunas notas acerca del análisis de mallas. Entonces, pues este tipo de análisis o este método se utiliza generalmente cuando se tiene más de una malla o una malla, estamos hablando de una trayectoria cerrada dentro de un circuito, o bien cuando hay más de una fuente de voltaje en total. Y también en el caso pues cuando se desea conocer las corrientes en un circuito. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el procedimiento y pues vamos a pasar a desarrollar el ejemplo. Entonces este ejemplo lo vamos a desarrollar de una manera pues lo más claro que se pueda, lo más sencillo que se pueda. Bueno, tenemos un circuito con dos fuentes de voltaje, tenemos 3 resistencias, y el primer paso del método pues nos dice que identifiquemos las mallas, o sea las trayectorias cerradas que hay en el circuito, y que dibujemos flechas en cada una de las mallas identificando las corrientes. Muy bien, entonces aquí pues se observa que tenemos una malla y tenemos otra malla. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente dibujar las flechas en el sentido de las manecillas del reloj. Tenemos malla 1, donde circula una corriente y subíndice 1, y la otra malla circula una corriente y subíndice 2. Muy bien, entonces también, bueno, ya hemos etiquetado las corrientes, tenemos solamente 2 mallas, y a continuación, bueno, voy a escribir por aquí el paso 1. Se tienen 2 mallas, corrientes y 1 y 2. Vamos a continuar con el paso 2, que nos dice que hay que escribir las ecuaciones de suma de voltaje de acuerdo a las leyes, a la ley de Ohm y a la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, en cada malla tendríamos que indicar la polaridad de los elementos de la malla, que pues sabemos que la fuente de voltaje tiene el positivo aquí, negativo, y dijimos que la convención es que en las resistencias la terminal positiva es por donde entra la corriente y la terminal negativa es por donde sale. Si se fijan en este sentido, pues tendríamos aquí la polaridad, tendríamos el positivo, tendremos el negativo, y positivo y negativo. Entonces, comenzando con uno de los elementos, vamos a comenzar con la resistencia de 4 ohm. Según la ley de Ohm, el voltaje que aparece en esta resistencia, ¿sí? Si dibujamos el triángulo
de la ley de Ohm, sabemos que el voltaje es el producto de la resistencia por la corriente. Entonces tenemos que en esta resistencia tenemos un voltaje de 4 ohm por la corriente I1 y lo escribimos como 4I1. Ahora en esta otra resistencia que es de 3 ohm, ¿cuál es el voltaje que tenemos ahí? Bueno, si observamos se puede ver que aquí circula una corriente de la malla 1, pero al mismo tiempo circula una corriente correspondiente a la malla 2. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es una resta. Vamos a poner aquí primero más los 3 ohm que multiplica a la diferencia de la corriente I1 menos I2. Entonces estos son las dos resistencias que tenemos en esta malla y por último tenemos la fuente de voltaje. Si seguimos el mismo sentido encontramos primero la polaridad negativa, entonces escribimos menos y el voltaje completo son 58 volts y esto lo igualamos a 0. Entonces haciendo álgebra, pues aquí podemos simplificar esta ecuación. Tenemos 4i1 más 3i1 menos 3i2 y pasamos el 58 al otro lado, es igual a 58. Entonces simplemente vamos a sumar. Tenemos 4 más 3, 7i1 menos 3i2 igual a 58. Esta va a ser la primera ecuación, lo vamos a llamar ecuación 1. Muy bien, tenemos la ecuación de la primera malla. Ahora vamos con la segunda malla. Entonces, comenzando de nuevo con una de las resistencias, vamos a comenzar con la resistencia de 2 ohm. Vamos a escribir, por la ley de Ohm tenemos 2 ohm por la corriente I2, tenemos 2I2. Bueno, vamos a pasar con la otra resistencia. Entonces aquí tendríamos una corriente que corresponde a, bueno, voy a poner 3 por los 3 ohm, abrimos un paréntesis, I2 menos I1, cierro el paréntesis. Esto considerando que la polaridad, pues dijimos que aquí es más, aquí es menos, porque tenemos esta circulación de la corriente, y de la misma manera aquí tenemos más y aquí tenemos menos. Entonces la diferencia es ahora I2 menos I1. Esto es igual a, recordamos que aquí la polaridad es positiva, aquí es negativa, entonces vamos a poner más 10 volts igual a 0. Desarrollamos algebraicamente, tenemos 2i2 más 3i2 menos 3i1 es igual a menos 10. Entonces vamos a desarrollar un poco más. 2 más 3, 5i2 menos 3i1 igual a menos 10. Esta va a ser la ecuación número 2. Dentro de este mismo paso, bueno, más bien ya terminamos esta parte que es simplemente el planteamiento de las ecuaciones, y el paso 3 nos dice que hay que pasar a la solución, o sea, hay que resolver estas ecuaciones simultáneas. Entonces, pues hay muchos métodos para resolver ecuaciones simultáneas. Uno de los más sencillos, y en este caso que tenemos solamente dos variables, es por sustitución. Entonces podemos despejar cualquiera de las dos variables en cualquiera de las dos ecuaciones y sustituir en la otra. En este caso vamos a despejar la variable I1 de la ecuación 2 y la vamos a sustituir en la primera ecuación. Entonces quedaría I1 de esta ecuación queda menos 10. Este 5i2 pasa con signo negativo, menos 5i2. Y el menos 3 que está multiplicando pasa dividiendo todo esto entre menos 3. De lo que queda 10 entre 3 con menos entre menos queda positivo, entonces queda 10 tercios más 5 tercios y 2. Eso se sustituye. Entonces aquí este primer paso fue despejar I1 de ecuación 2. El siguiente paso va a ser sustituir I1
en ecuación 1. Entonces, en esta ecuación vamos a sustituir el valor de I1. Tenemos 7 veces por 10 tercios más 5 tercios y 2. Cierro paréntesis, menos 3 y 2 igual a 58. Entonces tenemos, bueno, aquí hay que hacer las operaciones. Nos queda 70 más 7 por 5, 35, entre 3 y 2, menos 3 y 2, igual a 58. Y pues aquí lo más conveniente para poder eliminar las fracciones es multiplicar todo por el denominador. O sea, en este caso vamos a multiplicar todo por 3 y así eliminamos la fracción. Entonces nos queda 3 por 70 tercios, queda 70. Esto queda igual, 35 y 2. Aquí tendremos que multiplicar 3 por menos 3, queda menos 9 y 2. Y 3 por 58 tendremos que multiplicar. Y nos queda 174. Continuando con el álgebra, pues tenemos que hacer aquí la resta. 35 menos 9 nos queda 26 y 2 es igual a 174 menos 170, queda y 2, bueno, o 26 y 2, aquí en este caso, igual a 104, y 2 es igual a 104 entre 26, y hacemos la operación y nos da igual a 4. Entonces llegamos a la solución de que la corriente de 2 es igual a 4 amperes, porque son volts entre ohm. Entonces sustituir, ahora sustituir I2 en I1, el I1 que habíamos obtenido anteriormente. Entonces nos queda I1 igual a 10 tercios más 5 tercios de I2, que vale 4. Entonces tenemos I1, 10, si hacemos la operación 10 entre 3, pues nos da 3.3333 más 5 por 4, 20 entre 3 nos da 6.666. Y pues si hacemos la suma nos va a quedar 9.999, que por el redondeo pues podemos llegar a la conclusión de que es igual a 10. Entonces son 10 amperes. Y entonces tenemos el valor de las dos corrientes que circulan en cada una de las mallas. La I2 es igual a 4 amperes, la I1 es igual a 10 amperes. Y podemos verlo, nos regresamos acá al circuito, pues tenemos que esta corriente I1 resulta ser de 10 amperes, esta corriente I2 resulta ser de 2 amperes. ¿Y cuál es la corriente que circula por la resistencia de 3 ohm? Bueno, esto depende del sentido en el que se tome. Si se toma en el sentido de que entra por esta parte y sale por esta parte, o sea, de arriba hacia abajo, va a ser I1 menos I2. En este caso sería 10 amperes menos 4 amperes, sería 6 amperes. Si se toma que la corriente circula de abajo hacia arriba, entonces simplemente es el mismo valor, pero con signo negativo. Entonces ahí termina el ejemplo de el uso del análisis de mallas.